Silvana, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola Susana, buenas noches, bien, ¿y tú? No, Muchas gracias por la invitación. por favor, es un honor para nosotros tenerte para poder dialogar. Silvana, y sabemos que estás ocupada, así que bueno, tomamos un segundito de tus ocupaciones como terapeuta. Además de bueno, otras más que ya las hemos mencionado y que no son menores, todo lo contrario. Silvana, ¿qué podés decirnos, qué podés decir a la audiencia respecto del incremento de la violencia, digamos, desde el 2020 hasta el momento, no solamente en Uruguay, sino también en todo el mundo? Sí, lo que pasa es que estas situaciones como la pandemia sabemos que desestabiliza a las personas y en la mayoría puede generar estrés postraumático. A su vez, todas aquellas personas que ya venían con algo de base, las vuelve mucho más irritables, ansiosas. Y bueno, y en las épocas de crisis le tenemos que agregar que los depredadores aprovechan para depredar. Entonces se arma el escenario perfecto para que haya un aumento de la violencia, tanto por patología como por los depredadores que aprovechan estas instancias de caos y de miedo para justamente hacer su trabajo, que es depredar. Uh-huh. Incuestionablemente que hay una premeditación, no es porque alguna circunstancia que surge así, es decir, ¿cómo calificarías tanto en el ámbito, vamos a circunscribirnos al ámbito laboral, a un depredador, como lo llamás muy bien vos? ¿Cómo podrías definirlo? En realidad son personas que se saben camuflar muy bien justamente para poder depredar. O sea, nosotros tenemos por un lado la personalidad psicopática que asociamos generalmente al asesino serial, pero que es un 1% de la población, pero tenemos la personalidad psicopática integrada a la sociedad, que son personas que tienen la misma mente que el asesino serial, pero están integrados a la sociedad. O sea, no asesinan, pero van depredando a su propia raza humana. Estos depredadores organizacionales, que generalmente fueron aquellos que hicieron bullying, dispararon el bullying en su infancia, no los cómplices, sino los que disparan el bullying, son los que más generan esos ambientes tóxicos en el trabajo, ¿no? Porque justamente van, cualquier trabajador que se convierta en una amenaza para él, ya sea por celos, por envidia, por reivindicaciones, por secretos a proteger, ¿tá? Esta persona lo que va a hacer es comenzar a difamarla, a generar intrigas, mentiras alrededor de su víctima, para ir generando lo que se llama el GAN de acoso, que es el mimetismo de los otros trabajadores, que son los que le dan el poder, y que él los va convenciendo de que la víctima se lo merece, ¿verdad? Así elimina el sentimiento de culpa del resto. En realidad pueden ser personas que sí pueden visualizar en algún momento actos de violencia o de agresión, pero generalmente no son tan fáciles de visualizar. Y cuanto más inteligentes son, más logran hacer su cometido, y así es como van ascendiendo en las empresas, ¿no? Claro. Vos mencionaste algo, no solamente en tu libro, por eso hablaremos después, pero de el bullying y el mobbing. ¿Te parece que hay una relación, considerás, mejor dicho, que hay una relación entre bullying y mobbing? Sí, por supuesto. En realidad, el bullying es lo mismo que el mobbing, pero a nivel de pares. Tiene algunas diferencias porque se da en instituciones educativas entre pares, entre alumnos, bien, que puede ser a cualquier edad. Por eso a mí no me gusta llamarlo acoso escolar, porque se puede dar en el jardín, en la escuela, en el liceo, en la escuela técnica, en la facultad, en un posgrado, en un máster, se puede dar en un club deportivo también. Ahora,
cual es, más allá de que son dinámicas iguales, porque son dinámicas del chivo expiatorio, tiene algunas diferencias, porque no es lo mismo entre niños, es más simple, digamos, y entre adultos es más compleja, más perversa. La ventaja que tienen los adultos, que pueden irse del lugar de trabajo o tomarse licencia o buscarse otro trabajo. La dificultad de los niños y de los adolescentes es que se ven obligados a ir al centro de estudio para poder seguir estudiando, ¿no? Entonces, por un lado, si bien es más perversa la de los adultos, te puedo asegurar que yo trabajo con víctimas de bullying, que sufren mucho más los niños porque están presos de esa situación en una etapa generalmente de formación de la personalidad y de la importancia de los vínculos. Ahora, ¿qué pasa? Los chicos que disparan las dinámicas de bullying, no los cómplices, sino el niño o niña bully, si no se los sanciona, si no se los frena, si no hay campañas de prevención para ello, que en mi país no hay nada, ni siquiera ley, se van especializando. Bien, entonces decimos que se convierten en la vida adulta en auténticos depredadores sociales, familiares y laborales. Crecen en la impunidad de la mirada de los demás, que muchas veces se los termina aplaudiendo, porque generalmente en las dinámicas de bullying se culpa a la víctima o se ve el problema en la víctima y se refuerza la conducta del depredador. Entonces, la continuidad sería como esa, ¿no? O sea, aquellas personas que dispararon las dinámicas de bullying generalmente son las personas que después disparan las dinámicas de mobbing a nivel empresarial. Con respecto, ahora sí, a tu país, a Uruguay, ¿considerás que hay un incremento muy grande del mobbing y del bullying, sobre todo desde el 2020 ahora, al 2022? Mira, en el bullying lo que pasó fue que quien estaba sufriendo de bullying, porque hicimos una investigación durante el primer año, después del primer año de la pandemia, quien estaba sufriendo de bullying pasó a sufrir ciberbullying, pasó a las redes. En algunos casos los dejaron tranquilos y eso generó que después, cuando empezaron las clases presenciales, las víctimas no querían regresar. Bien, porque estaban más protegidas en su casa. Bien, con respecto al mobbing, que también hicimos una investigación, aumentó porque como hubo crisis económica en muchas empresas y hubo que elegir personas para despedir, o empresas que cerraron por la crisis económica, el depredador se volvió más depredador, y el que no era depredador, para no perder su trabajo, si tenía que depredar lo hacía igual. Entonces se volvió en algo mucho más primitivo, esa violencia, más salvaje y más visible. ¿Considerás que en épocas de crisis económica aumentan los casos de violencia laboral en las empresas? Sí, por supuesto, es uno de los mayores disparadores que hay, porque justamente se genera el caldo de cultivo para que la persona que tiene estas características de psicopatía o de narcisismo, que son dos cosas diferentes, pero también depredan los narcisistas, lo que hacen es justamente aprovechar esa oportunidad para ascender dentro de la empresa, no solamente para conservar su trabajo, sino para ascender, y generan toda aquella persona que es una amenaza para ellos van a difamarla de tal manera y a generar esta dinámica sistemática y repetitiva de hostigamiento para debilitarla, enfermarla, y que la persona empiece a fallar como trabajadora y así entregarla a los directores para mostrar, bueno, acá tienen una persona que tendrían que despedir en este momento porque ya no sirve. ¿Entendés? Sí, totalmente. Vos hablaste, y coincido con... y calificaste de chivo expiatorio. ¿Podrías a la audiencia explicarle un poco cómo es la figura del chivo expiatorio? Claro, en realidad estas dinámicas son dinámicas del chivo expiatorio, ¿no? Porque justamente lo que se hace es, el victimario selecciona una víctima, ¿tá?, que él tiene que eliminar. Bien, para eso lo que va a hacer es, va a empezar a difamarla a través de mentiras o a buscar situaciones que él crea
para generar el efecto mimético, o sea, que los demás se vayan sumando a él y se vayan convenciendo que esta persona merece ser aislada, no merece que se le converse, no merece invitarla a los cumpleaños o a las actividades, merece una sanción, un sumario, en el ámbito laboral, ¿no? Pero puede ser en cualquier ámbito, en el familiar también, la oveja negra, en el caso de en el barrio, el blocking, el vecino que es satanizado y que se lo hostiga para que se vaya, ¿no? Entonces, una vez que están todos convencidos de que la persona es merecedora de lo que se le está haciendo, el chivo expiatorio expía. O sea, ¿qué significa esto? Que se termina o yendo del grupo, o lo expulsan, o se termina suicidando. Bien, claro. Y con él se lleva todos los males del grupo. Entonces también tiene una faceta de salvador, porque aquel que se va, que fue es el que aparentemente la gente cree que los problemas se fueron con él. ¿Tá? Por eso generalmente las víctimas de bullying terminan ellos teniéndose que cambiar de colegio, las víctimas de mobbing terminan ellos teniendo que cambiar de trabajo. Y ahí los que quedan creen que bueno, que ya va a estar todo tranquilo, pero se olvidan que quien disparó esta dinámica queda ahí, ¿tá? O sea que va a ir por otro después. No, desde ya. Silvana, esto que remarcó en su momento Lyman, ¿no? De la inmolación, ¿no? ¿Vos pensás que es así, este hecho de la inmolación, de ese último grito de denuncia de la persona matándose, suicidándose, ¿no es cierto?, frente a un acto de violencia y de maltrato muy grandes? No te entendí porque se cortó un poco. Simplemente si coincidís con lo que tantas veces dijo Heinz Lyman, respecto del último acto, el último grito de rebeldía, el suicidio, la inmolación de la persona que ha sido hostigada, maltratada, humillada. Hay muchísimos casos, sobre todo en hombres, que se terminan suicidando, que es un acto, ellos me lo explican, o voy, lo mato o me mato. O sea que muchas veces frente a la opción de quitarle la vida o de matar a su hostigador, eligen ellos darle fin a la suya, también como una forma de castigo, de mostrar socialmente, mira lo que me hiciste, ¿tá? De hecho, ahora hay un caso bastante nombrado en Chile de una chica, Karen, que se suicidó, que bueno, lo estamos trabajando con un abogado allá en Chile, que es el abogado representativo del caso, y bueno, en realidad fue un grito de desesperación, ¿no? De decir, bueno, yo con esto no puedo más, porque nosotros creemos que el suicidio responde a una patología, y en realidad la mayoría de los suicidios responde a darle fin a una tortura. O la tortura de una enfermedad, o la tortura de la locura, o la tortura de la violencia psicológica, o la tortura de un fracaso económico, ¿no? Entonces, como darle fin a eso. Por eso se ve mucho en los casos de suicidio, en bullying, y en los casos de mobbing también. Claro, como un acto liberador. Sí, es un acto liberador, exactamente, y a su vez es un acto de venganza, las dos cosas. Bien. ¿Entendés? Sí, desde ya. Silvana, bueno, por hoy muchísimas gracias, pero si no tenés inconvenientes, seguiremos conversando en otras oportunidades. Y muchísimas gracias, Susana, por darnos tu tiempo. Bien. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo. Igualmente, chao, hasta luego. Bueno, ya tenemos que dar casi por finalizado abrir los ojos, como dijimos, de este 18 de marzo del 2022, pero no sin antes hacer una mención a un caso que no tenemos que descuidar, que no hay que dejarlo de lado y que todavía afortunadamente los medios lo siguen. Digo los medios porque indudablemente que de esta manera se puede visualizar mejor, ¿no es cierto? Si no queda en el olvido, nos guste o no, los medios
sirven y por eso se utilizan tanto para campañas políticas como para campañas de denuncia en general. Y es esto no menor, esto digo, porque realmente me produce un rechazo enorme, de la violación grupal en Palermo, que ocurrió ya hace unas semanas. Han sido procesados, afortunadamente, la justicia, y ahí sí considero que los medios de comunicación actuaron prontamente, y además fue tan notoria la reacción de vecinos, de vecinas, de mucha importancia, que no podía taparse o dejarse de lado, ¿no? Están detenidos estos abusadores, estas bestias, ¿no? Están encarcelados, ya 2 de ellos en general, cuando están encarcelados, como pasó también, y no tenemos que olvidarnos, con el asesinato que ocurrió en Villa Gesell, no hay que olvidarse de este caso, de todo este grupo también de los rugbyers, ¿no? Se los conoce como de los rugbyers, en este caso esta manada de bestias contra otro. Esto porque se relacionan, ¿no? Esto de la violación grupal. Entonces, dos de ellos se manifestaron inocentes, y suele suceder que cuando estos grupos están juntos, algunos de ellos es como que empiezan a aflojar, a decir: yo no tuve nada que ver, fui instigado por los otros, yo acá me abro, y como buenos cobardes que son, no asumen su propia responsabilidad. En el caso de los rugby hay como un pacto más de silencio, de hermetismo, que probablemente, casi con certeza diría, son premeditados, quizás aleccionados por sus abogados, o justamente producto de ese accionar bestial que tienen, de depredadores, como bien lo calificó recién Silvana, ¿no es cierto? Uno de ellos pidieron, en general todos, ¿no?, pero sobre todo uno pidió la excarcelación y se la negó la Cámara. Me parece excelente la postura que está adoptando la Sala 7 del Tribunal de Alzada, es decir, el Tribunal de Segunda Instancia en lo penal, y estaba integrada por los camaristas Mariano Escoto y Rodolfo Pochielo Argerich, y la defensa de Domínguez, que fue uno de ellos. Y por otro lado, también ya había sido resuelta por el juez en lo criminal y correccional del juzgado número 21, Marco Fernández, pero bueno, no hicieron lugar tanto en primera instancia como en segunda instancia. E inclusive para el juez de primera instancia, que me parece que está muy bien orientado ya desde el comienzo de las investigaciones que he estado siguiendo detenidamente, hubo un plan previo, con acuerdo de roles en cada uno de ellos, para atacar, violar, abusar e inclusive matar a esta persona para que no hablara, a esta mujer de 20 años, que afortunadamente logró salvar su vida y estos detenidos. Bien, continuaremos, por supuesto, denunciando y a su vez recordando estos casos, a pesar de que se consideran inocentes. Ya lo sabemos que esto es lo usual, y daremos por terminado este programa de Abrir los Ojos de este 18 de marzo del 2022, que por supuesto, y lo reiteramos nuevamente, puede haber sido ya visto o escuchado a través de la página de Facebook de la radio FM Gran Rosario 88.9, y de la página del programa, como lo es Trevino Susana-Alo. Buenas noches y nos reencontraremos el próximo viernes.